Buen día, mi nombre es Manuel de Jesús Gómez García, de Quinto Bachillerato, sección C, con clave 10. El día de hoy presentaré la base de datos, eh, la base de datos, la cual es sobre una barrotería. Entonces, acá solamente tenemos el diseño, la pantalla principal, que es unos text view con diferentes características colocadas con los atributos de, de Android Studio. Entonces, acá tenemos el color rojo y las distintas letras, y le coloqué un diferente tamaño de letra. Y bien, ahora este es el botón de salto de ventana que le coloqué como un ID de ir ventana 1. Entonces ya con esto continuamos con el punto Java, el código punto Java, en el cual nosotros tenemos que declarar la variable botón, que es el que está indicando que es un botón el que vamos a trabajar. btn siguiente es igual a decir que vamos a encontrar la vista ir ventana 1. Entonces, cuando yo le dé clic a ir ventana 1, me mostrará el método muestra ventana 1, que es lo que estoy diciendo, que intente hacer que yo esté en el main 1, en el main 2, perdón, que estamos actualmente, y que me vaya al main 1. Y acá indico que inicio la actividad. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro método, le indicamos al botón, vamos al código a XML para que observen, y tenemos aquí que le pusimos Android on click, que está llamando. Cuando yo le dé clic, el botón está llamando al método muestra ventana 1. Ya con esto tenemos la interfaz de la base de datos a Barrotería San Manuel, y tenemos 7 campos, los cuales son identificados en edit test, ¿verdad? Donde vamos a poner los datos. Entonces cada uno de estos tiene su ID. Entonces tenemos ET1, el 2, el 3, que acá se puede observar, el 4, el 5, el 6 y el 7, que son los que cada uno, el ID es para identificarlos y colocar. Si yo coloco acá me lo colocará porque es el campo que yo necesito, o el dato que yo necesito en ese campo exactamente. En estos botones se ingresa, se consulta por código, se baja. Cuando yo digo baja, es eliminación por código. La modificación, que también usted coloca un código y se modifica, e ir a la ventana principal. Ya con esto continuamos a la base de datos, que es la que yo creé acá, y tenemos la base de datos que nosotros debemos de poner solo esta línea, y ya nos aparecerá un error o una sugerencia, un foquito. Esta sugerencia nos menciona que si queremos aplicar los métodos constructores, que es el onCreate, donde yo voy a hacer mi base de datos, en el cual yo pongo el SQL, que yo menciono crear la tabla producto con los siguientes campos, con los campos de código, producto, descripción, precio, descuento, marca y fecha de vencimiento. Bien, entonces ya con esto yo tengo que este es tipo text. Todos son tipo text. Bueno, ya que tengo esto, nos podemos pasar al main activity,
donde es donde sucede donde se insertan datos y se hace todo el mantenimiento a la base de datos que de admin MySQL Open Helper, que es el que nos ayuda. Bueno, entonces en primer lugar tenemos nuestras librerías, las cuales el mismo programa nos sugiere, ¿verdad? Luego necesitamos declarar las variables edit text, que son las que mencionaban, que era de los siguientes campos, que era de código, producto, descripción, precio, descuento, marca y la fecha de vencimiento. Luego el botón, que es el mismo botón que es para un salto de ventana, que es para ir a la ventana principal donde está mi nombre, mis datos, y le decimos a programa que ET1 es igual o va a ser encontrado con el ID ET1, el ET2 con el ET2, o sea, es decir, se identifica, ¿verdad? Y se hace de una forma más ordenada, porque si yo dejaría el gran nombre me puedo hasta confundir. Entonces, y así sucesivamente. O sea, esto nos servirá que lo que estará ingresado en el ET1, el ET2, el ET3, el ET4, 5, 6 o 7, ese me cubrirá cada campo de mi base de datos. Después tenemos BTN siguiente, que es el botón, y el botón nos indica que cuando yo también indica que este será encontrado como ir ventana 2. Bueno, para la alta o bien el ingreso de datos, tenemos que llamar al admin MySQLite Open Helper, que es donde está mi base de datos. Entonces ponemos admin new admin MySQL, o sea, es administrar mi base de datos. Entonces SQLite database bd.admin admin.get write table database, que es decir que ya nos está autorizando mantener o administrar nuestra base de datos. Entonces, en primer lugar debemos de declarar las variables que vamos a necesitar para las siguientes sentencias SQL. Entonces tenemos que código va a ser igual a lo que esté en el ET1. El producto, la variable producto, que es tipo cadena, igual que todas estas, va a ser lo que esté en el ET2. La descripción, lo que esté en el ET3. Pero cuando nos dicen get text, que agarra el texto y automáticamente lo convierte a tipo cadena para poderlo enviar a la base de datos. O sea, se recarga, se guarda, se almacena. Entonces, en precio tenemos el ET4, el descuento, ET5, marca ET6 y así sucesivamente. Y para corroborar, para que se esté más claro, acá se puede observar que es así respectivamente, ¿verdad? Entonces después necesitamos insertar a la base de datos, ya he declarado esto, ¿verdad? Entonces colocamos de que los valores que contenga registro, entonces ponemos registro, put en español se traduciría como a poner, poner. Entonces, poner en el campo código la variable código. En el campo producto, poner la variable producto. En el registro, en la descripción, poner la variable descripción, poner descripción. En el registro precio, poner en el campo precio, poner la variable precio. En el registro o en el campo descuento, poner la variable descuento. Y así nos vamos con marcas y sucesivamente con fecha de vencimiento y fecha de vencimiento.
y ponemos que la base de datos inserte en la tabla productos, en la tabla producto con lo que está en registro. Entonces cerramos la base de datos y automáticamente se va o se cierra lo que nosotros, se borra, ¿verdad? Lo que nosotros teníamos contenidos en la base de datos, y aparecerá el mensaje: si todo es correcto, se cargaron los datos del producto. O sea, quiere decir que se ingresó. Entonces ahora hagamos el método de la consulta por código. Pero hay que tener en cuenta que para llamar al método ingresar, para que quede más claro, nosotros debemos de ir, como ya lo había hecho en la ventana, tenemos que ir al Android on Click, que en el Android on Click mandamos a llamar al método alta. Luego tenemos el de consulta por código, que es un buscar. Entonces public void, entonces mandamos a llamar nuestra base de datos, que nos da permiso de administrarla, y colocamos de que ya este es repetitivo, que es como para dar un permiso o llamar a la base de datos y poder administrarla. Bueno, entonces tenemos el código, que es una variable tipo string, va a ser igual a lo que está en el ET1, que lo va a agarrar, almacenar y a convertirlo en punto string. Entonces, ya que tenemos esto, entonces cursor fila es igual a bd.routeQuery, es decir, que va a ser la sentencia de SQL, que va a ser seleccionar el producto, la descripción, el precio, el descuento, la marca, la fecha de vencimiento de la tabla producto. ¿Ya? En este caso hay que tener en cuenta bien el nombre de nuestros campos. Por ejemplo, acá el campo se llama de esta manera. ¿Ya? Lo cambié porque me había confundido, se me fue. Pero el campo se llama de esta manera. Si yo no coloco de buena manera con el nombre correcto el campo, este no registrará. Entonces, cuando yo mando a llamar esto con el código que está en el ET1, entonces me ordenará lo que es en el la información de los campos ordenados, ¿verdad? En el 1 estará el código, en el 2 el producto, en el 3 la descripción, el precio, el descuento, la marca y la fecha de vencimiento. Bueno, después me dice que no existe un producto con dicho código si en caso el código no haya sido registrado, ¿verdad? O el producto. Y cerramos nuestra base de datos. Ahora debemos de ir a la baja por código, que es la eliminación de este. Entonces nosotros colocamos baja por código, mandamos a llamar nuestra base de datos de nuevo para administrarla, y colocamos string code, que es string code se refiere a lo que es la variable que vamos a utilizar para borrar. O sea, es decir, lo que esté en el ET1 lo va a agarrar y lo va a convertir a cadena, y por medio de la cantidad va a ser igual a bd delete producto, donde el campo código sea igual a la variable código. Si esta se cumple, entonces la base de datos se cerrará.
pero lo que está contenido en esto se borrará. Es como decir, le doy al botón, entonces este botón hace este método y automáticamente me borra esto. Pero dice, si la cantidad es igual a 1, es decir, si borró, aunque sea, si borró el registro, entonces aparecerá, se borró el producto con dicho código. Entonces después tenemos la modificación, que la modificación es la mezcla entre un ingresar y un buscar, si lo queremos de ver de esa manera, porque necesitamos el código para saber el producto que vamos a borrar o a modificar, perdón, y vamos a ingresar nuevos datos. Entonces, la modificación, mandamos a llamar nuestra base de datos y para administrarla, entonces declaramos las variables como en el insertar, que es string code, va a ser lo que esté en el ET1, producto ET2 y así sucesivamente, para decirle que lo que esté en esta va a ser igual a esta variable. Entonces, esto también de lo que está contenido en eso. Entonces, registro, lo que esté en registro, póngalo por favor en código. Y es un nuevo insertar, ¿verdad? En el campo producto con la variable producto, registro, descripción con la variable descript, el registro en el campo descuento con la variable des, registro con la variable mar y registro de la fecha de vencimiento y con la variable fetch. Entonces ahora declaramos la variable de tipo entero, entonces como hicimos en el eliminar, y ponemos bd update, que es una sentencia SQL. Entonces ponemos que la tabla producto registro todo lo que nosotros registramos acá, o pusimos registro donde el campo código sea igual a la variable código que está en el ET1. Entonces cerramos la base de datos, y si este es correcto, se modificarán los datos, y si no, aparecerá el mensaje de no existe esto con el empleado. El producto, ¿verdad? El producto no existe. No existe un producto con este código. Que no existe un producto, perdón, con como decía, que no existe un producto con este código. Entonces, este nos enseñará el mensaje si fuera el caso, ¿verdad? Y después tenemos el de muestra ventana, que en este caso otra vez un método que estamos en el 1 y no necesitamos pasar al 2. Como ya repetí, nosotros necesitamos venir y poner en el onClick, Android onClick, la consulta por el código, y así sucesivamente, para cuando yo le dé clic a alguno de estos, automáticamente me manda a llamar los